Si nada es un hombre, nada es una mujer, yo mañana, según la teoría queer, puedo ser una mujer... o sea, estamos hablando de humo y se le podría llamar mujer. Ok. Yo no creo que la identidad cambie. Si es un tipo, si la identidad cambia, entonces es... no creo que se le pueda llamar identidad. En ese punto creo que es un gusto o una preferencia, pero no es una identidad. En eso creo que tiene razón y no creo que la identidad sea exclusivamente lo que se hace. Creo que una parte es lo que se es, lo que ya se trae, ¿no? Y lo que se hace es solo un efecto de lo que ya se es. Trans o hombre trans. Lo que no se debería de hacer es el término mujer, es decir, no, eres una mujer igual que el resto. Hay una clara distinción, ahí es donde está mi problema. A mí no me gusta mi ley porque... Sí, hay una distinción entre mujer trans y mujer cis, sí. La igualdad es en personas, ¿no? No es una distinción de quién es más mujer que otra. En el sentido de identidad, ambas, una mujer cis y una mujer trans son ambas que se identifican, que tienen la misma identidad. En ese sentido son el mismo tipo de mujer, por decirlo así. Desde el punto de vista biológico, obviamente tienen diferencias, pero es que entre mujeres también hay diferencias. No hay una mujer que sea igual a otra mujer, ¿no? Pero se habla de que todas las mujeres son tienen los mismos derechos o se reconocen como un tipo de mujer, ¿no? No que sean iguales, no hay entre mujeres tampoco son iguales entre ellas, ¿no? Es sionista. Pero... Pero entonces ahí tenemos que entrar en otro montón de debates diferentes, porque si estamos aceptando que existe una realidad trans, una realidad queer, etcétera, también estamos asociando que hay un rol definido para la mujer. Y ahí entramos en el debate que Vero quería plantear desde el comienzo. Yo no creo que haya un rol definido para la mujer. Lo que hay es una expectativa de roles basado en producción de gametos. Es decir, si tenemos quién produce gametos femeninos y vemos qué roles se desempeñaron durante la historia más común, van a ser estos. Y los que tenían gametos masculinos, qué roles desempeñaban de forma más común o más típica, pues eran estos otros. Siempre va a haber uno que casa en el otro o que le gustaban más los roles asociados a quienes producían un gameto específico y quienes del otro le gustaban, en fin, ¿no? Todas las posibles combinaciones. Creo que así es, ¿no? No creo que sea como que alguien definió en la sociedad, hey, esto va a ser así y todos lo tienen que seguir. Eso no, eso yo creo que es ridículo. Es reducir a la mujer a un aspecto biológico cuando el ser humano es tiene las tres esferas, psicosocial y biológico. O sea, psicosocial y biológico. El ser humano es de eso, no solamente es biológico. Por eso va mi pregunta. ¿Qué definen ustedes como mujer? Si tu definición... Yo te lo respondo claramente, los cromosomas. Los cromosomas es lo que define a una hembra, es lo que define a una mujer. Yo soy partidario de abolir la palabra y el concepto de identidad de género. Pero los cromosomas no pueden definir a una mujer. Yo lo que creo es que lo que puede definir a una mujer desde el punto de vista puramente biológico o reproductivo es el tipo de gameto que produce o que podría producir, ¿no? Es decir, aunque no lo produzca porque es estéril o no es... porque es estéril, porque no es fértil, aún así produce este gameto y por ende es mujer y produce el otro gameto y entonces es hombre. Desde el punto de vista reproductivo es así. El problema es de que no todos los hombres o las mujeres y los hombres no somos únicamente nuestra reproducción, ¿no? Hay otros factores que tenemos, ¿no? Tenemos gustos, tenemos preferencias, tenemos orientaciones, tenemos manos, tenemos pies, tenemos cromosomas, es decir, una persona XY no necesariamente va a generar siempre un pene, puede generar un tipo de vagina, ¿no? Un tipo de órgano reproductor femenino. Entonces no se puede ir a los cromosomas y no se puede ir a la genética en ese tipo de cosas en general, siento yo, porque la genética es solo el blueprint, ¿no?
pensar que algo con cromosomas XY es un nombre, es poner cromosomas en una caja de Petri y decir, aquí tengo un nombre, lo cual es tonto, es ridículo, es estúpido. Entonces, no, obviamente hay un fenotipo al que relacionamos con ser hombre y mujer, y creo que puramente desde la biología, desde la reproducción, es el diferenciador ese tipo de gameto que se produce. Luego se puede hablar de que se tiene un cerebro más femenino que más masculino, se tiene unas manos más femeninas que más masculinas, se tienen hombros más femeninos que masculinos, independientemente de la función reproductora que tenga. Porque lo que se dice con manos femeninas o masculinas es de que dentro de una población de personas que producen, por ejemplo, en cuestiones femeninas, dentro de una población de personas que tienen el gameto femenino o de mujer, se tiene toda una distribución de caracteres que hay una sección que es más típica de la persona o de los seres que producen gametos femeninos. Basado en eso, se puede decir que si hay alguien que produce gametos masculinos, pero tiene estas características que son típicas de quienes tienen gametos femeninos, pues se tiene un hombre con esa característica femenina o que en esa sección es mujer, o es más típico de una mujer. Por eso no se pueden usar solo los cromosomas. Los cromosomas son un blueprint. Y cuando se tiene un blueprint, no se tiene la casa, ¿no? O sea, es cuando ven el diseño de la casa, no dicen, esta es la casa. Cuando la ven montada, es que dicen, esta es mi casa, ¿no? Puedes expresar como quieras, puedes, digamos, vestirte como te dé la gana, puedes desarrollar los roles sociales o las conductas sociales más típicas del sexo opuesto, pero eso no te convierte de ese sexo. Punto final. En ese aspecto, sí. En ese aspecto, sos algo más típico, más esperado del sexo que sea, el rol que sea que estás desenvolviendo, que es más típico de ese sexo que del otro. Es en esa cuestión. Es que aquí es como decir, porque te gusta o porque tenés manos femeninas, ¿quiere decir de que sos mujer? No, quiere decir que tenés manos típicas de la mujer o más típicas de la mujer. Eso no quiere decir que no tengas hombros masculinos, por decirlo así, ¿no? No sé, aquí el error es tratar de tomar un aspecto y generalizarlo todo. Eso no se puede, es imposible. Es decir, hay formas bastante predictivas, sí, pero son como correlaciones, ¿no? No son puras causalidades, ¿no? Si tenemos a alguien que tiene que produce gametos masculinos, aún así podría desarrollar un cerebro femenino y viceversa, ¿no? Entonces yo fácil puedo hablar de un cerebro feminizado o con regiones feminizadas, aunque esté hablando de alguien que produce gametos masculinos, espermatozoides, ¿no? Son realidades independientes, pero no porque yo veo a alguien que produce gametos masculinos, digo, seguramente tiene una identidad masculina. Probablemente sí, es lo más probable, ¿no? Pero no es necesario, no hay una relación de causalidad entre una y otra. O sea, yo no soy abolicionista del género, soy abolicionista del concepto género, porque me parece un concepto moderno, nuevo y que verdaderamente está reduciendo a la mujer a un mero objeto político y social. La mujer es un ser... No, el género se usa para las características típicas de alguien que produce este tipo de gametos. Eso es el género, el cerebro típico, una región típica del cerebro que es lo que es típico de alguien, digo mucho la palabra típico, ¿no? Pero una región del cerebro que es típica de una persona que produce gametos masculinos o que produce gametos femeninos. Eso quiere decir que esa área es feminizada o es femenina o es masculina. Para eso es que se utiliza el género en general. Un ser humano que tiene unas características concretas. Hablas de reduccionismo cuando el verdadero reduccionismo es eliminar un consenso que ha existido a todo lo largo de la historia. El reduccionismo está en decir, si tengo manos masculinas, necesariamente todo mi cuerpo tiene que ser masculino. Y eso es un reduccionismo falso, no se puede reducir a una sola característica. Cada sector del cuerpo puede ser o masculino o femenino independientemente de los otros sectores del cuerpo. Eso es así, no se puede reducir, esa es la falsedad en la reducción. Es decir, ¿se puede generalizar una reducción? Sí, pero que aplique siempre, eso no se puede. Para reducir a la mujer a un mero constructo social y cultural y político como acabas de definir tú.
Ya no eso, o sea, dentro de los cromosomas sí que podrías encontrar una excepción con el XXY o con el... Con las o personas la intersexuales. Sí, pero eso es que pertenece a un 1% menos. Pero principalmente sería también la composición corporal de una mujer, que tengas útero, que tengas progesterona, estrógenos, las hormonas, el propio ciclo menstrual. O sea, la biología no te va a imponer un rol social, no me puedes hablar de roles sociales. Pero todo eso que dices son características que cada una de forma independiente son femeninas o típicas de alguien que produce gametos femeninos, ¿no? Cada una de esas cosas es independiente. Si una mujer no tuviera una de esas cosas, no deja de ser mujer, ¿verdad? Si una mujer tuviera alguna enfermedad que le impide tener la regla, no dejaría de ser mujer. Ese es el punto, que no se puede reducir a una de esas cosas, ni se puede ser la suma, porque nadie es la suma de todas las cuestiones típicas esperadas de alguien que produce un tipo de gametos. Se tiene que tratar por partes. Puedes hablar de género cuando la biología únicamente distingue dos. Y son características inamovibles, lo siento, no es una exclusión de género. Pero no se puede reducir a una sola de esas características. No se puede reducir mujer a tener la menstruación, porque si hay una mujer, por decirlo de alguna forma, pues, por ejemplo, si hay una mujer que produce gametos femeninos, pero que no llega a la menstruación, bueno, yo creo que eso no se puede, ¿no? Pero digamos de que tiene útero, pero no tiene menstruación, no quiere decir que deje de ser mujer. Esa es la cuestión, que no se puede reducir a una sola de esas características, que se tiene que tomar varias características. Puramente en el cuerpo se puede generalizar quien tenga la mayoría de características es mujer, pero podría venir un problema. Por ejemplo, se tiene alguien que produce espermatozoides, tal vez no son viables, pero es decir, es un caso hipotético. Ahora imaginémonos que tiene la mayoría de las otras características del cuerpo femeninas, que es hombre o es mujer. Desde ese punto, entonces, no se puede generalizar tampoco. Se tiene que tratar por partes, por secciones. Tiene la regla, eso es algo típico de quien produce gametos femeninos. Tiene mucha barba, eso es típico de alguien que produce gametos masculinos, ¿no? Pero resulta que produce gametos masculinos y no le sale nada de barba, pues eso es típico de quien produce gametos femeninos. Y en esa parte, en esa sección, se podría decir de que es más femenino que masculino. Pero no se puede generalizar que porque no tiene barba necesariamente es mujer o necesariamente es hombre. Y de la misma forma en un cerebro, ¿no? En un cerebro puede haber alguien que tenga regiones del cerebro feminizadas, aunque la mayoría del cuerpo esté masculinizado. Y entonces la identidad de esa persona va a ser femenina, o podría ser femenina, ¿no? Dependiendo de cuál sea la región feminizada. O podría tener comportamientos femeninos porque tiene una región que le da esos comportamientos femeninos, a pesar que todo el cuerpo sea masculino. Es que no se puede generalizar, no se puede reducir a una sola parte. Una abolición, ni una abolición del género. Y hay una cuestión diferente en cómo vos, siendo mujer o siendo hombre, elegís desarrollar tu género o presentarte ante la sociedad, que es tu identidad, aquello que te hace un individuo único frente a los demás, tus gustos, tu forma de presentarte, tu forma de expresarte, qué tan cerca estás o lejos de aquello que se asocia a ser una mujer o ser un hombre. Eso no tiene nada que ver con tu ser mujer o tu ser hombre. Hay excepciones, y con excepciones me refiero a no es toda esta tendencia. Que no tenga nada que ver, no estoy tan seguro, porque obviamente una persona que se identifica con ser mujer prefiere, o esos roles la complementan mejor que los otros roles, ¿no? O que las ciertas apariencias también. Así que no tengan nada que ver, no lo creo. Creo que tiene que ver. Que ha surgido últimamente de cualquier... Lo que no se puede decir es que porque tiene esas preferencias inmediatamente tenga algún tipo de sea mujer. Eso es lo que estoy diciendo, que no se puede generalizar y hacer ¿cómo se dice esto? Cuando tratar de hacer una pequeña predicción basada en eso, de si es mujer o es hombre, basado en probabilidad, pero no se puede decir de que eso es norma o es ley. Persona que pasó toda su vida con una
percepción de género, por poner un ejemplo, un tipo que toda su vida fue un hombre que siempre se consideró masculino, que siempre se sintió perfectamente cómodo con esa vivencia de su género y de un día para el otro decide que no, mañana me sentí trans, me levanté trans, entonces empiezo Mi cambio. mi cambio de género. No, estamos hablando de... Sí, yo creo que eso, no creo que eso sea así en la mayoría de casos, creo que son personas que casi siempre han sentido que pertenecen o que tienen una identidad de hombre o mujer. No es que se levanten un día y crean eso. Yo creo que hay que generar una distinción entre personas que se identifican con ser mujer y personas que creen ser mujer. Claro que puedan haber personas que simplemente se creen mujeres y no lo son. No tienen eso como una identidad y puede ser que estén confundiendo eso con identidad, también puede ser. Pero en casos generales, sí, de forma más general, las personas o que son legítimamente trans tienen una identidad, que no se levantan un día y dicen, bueno, hoy voy a ser hombre o hoy voy a ser mujer, aunque tal vez se está refiriendo a cuestiones más de personas no binarias, ¿no? Pero en ese sentido, una persona no binaria, su identidad no es de hombre o de mujer, no puede tener una de esas dos como identidad, porque si no sería inamovible. Quiere decir que eso es algún tipo de preferencia, ¿no? Muy puntuales, muy excepcionales, de las personas que tienen un diagnóstico, como Dios manda, de disforia de género, donde ahí se ha visto que sus estructuras cerebrales son más parecidas al del cerebro del sexo con el que se identifican que del suyo propio desde una edad temprana. Y ahí tiene que ver con una segregación hormonal durante su gestación que hace esos cambios, y por ejemplo la testosterona, que los hombres la segregan en cantidades muchísimo mayores que las mujeres, afecta la forma en la que se desarrolla el cerebro. Entonces, si una hormona se segrega en mayor cantidad que otra en determinado momento de la gestación, eso genera lo que luego se convierte en un diagnóstico por disforia de género, pero sigue siendo una cuestión total y absolutamente biológica. Luego, lo cultural terminará siendo la forma en la que vos decidas expresar tu vivencia de tu sexo y tu identidad de género, como lo queramos llamar. O sea, sí, esa es una cuestión biológica. Yo no creo que los roles sociales sean independientes completamente de roles, de cuestiones biológicas. Creo que se pueden explicar por cuestiones biológicas, pero creo que no se tienen que regular por cuestiones biológicas. Es decir, yo puedo entender por qué un hombre prefiere esto o aquello, pero una vez entiendo eso, no quiere decir que le tenga que imponer que haga esto o aquello, ¿no? Quiere decir que le debo de dejar la libertad de decidir entre esto o aquello. Tengo claro que soy mujer y aún así todas las personas que me conozcan te dirán que no estoy precisamente en el extremo de la feminidad y nunca por eso me he planteado, ¿seré yo mujer? ¿O es que como no encajo perfectamente en el rol de género femenino de repente no lo soy? Entonces para mí el debate de cómo expresamos nuestro género es un debate que no tiene absolutamente nada que ver con el debate de qué es una mujer. Una mujer es una hembra humana adulta. Después podemos definir si te sentís cómoda con lo que hacen la mayor parte de las mujeres, cómo se expresan, cómo se visten. Esa es la definición de mujer respecto a puramente la apariencia física, ¿no? O, bueno, apariencia y funciones físicas. El cerebro podría ser el de... es decir, el cuerpo podría ser el de el de un hombre y el cerebro ser en ciertas regiones más típico de la hembra adulta de la especie humana, ¿no? Y eso genera una identidad femenina, que es lo mismo que ella está diciendo. Así que no creo que lo que esté diciendo esté en contra de la transexualidad. Lo que se te antoje, pero la realidad es biológica. Bueno, pero todo lo que dijo respecto a los cerebros también es una cuestión biológica, no es una cuestión inventada o social o puramente social. Vamos a dejarlas hablar. Biología no es binaria. O sea, el decir cromosomas XX y cromosomas XY precisamente es lo único y todo lo que está fuera de eso es lo anormal o es lo anómalo o no sé qué. Precisamente se demuestra que la biología no es binaria, es bimodal y se refiere a que la mayoría de los individuos, sí estoy de acuerdo en que XX y XY comúnmente son los cromosomas que hemos entendido que van asignados hacia el sexo biológico y comúnmente lo es, pero la citogenética habla de las variabilidades genéticas que existen
que precisamente hablan de estas variantes cromosómicas. Y, o sea, independientemente de, yo no creo que ninguna persona que incluso esté escuchando esto se haya hecho un estudio cariotípico para decir, sí, yo soy XX y yo soy XY. Cuando incluso existiendo un síndrome de Swagger, que no es una anomalía, es una variante genética, en donde si eres XY, mayormente tus genitales llegarían a ser específicamente masculinos. Entonces les pregunto, bueno, es una persona que tiene cromosomas de XY con genitales masculinos, ¿le seguirían diciendo mujer por los cromosomas? Sí. Eso es un tema que es que, como siempre, para hablar de esto, es que os vais a los casos más excepcionales habidos y por haber. Sí, porque eso es donde falla la generalización de tu teoría. Llamarle a una persona que en apariencia completa y en identidad se ve como una mujer y solo porque tiene cromosomas XY le vas a llamar hombre, pues me parece un poco tonto y ridículo, ¿no? Él dice que es irse a casos extremos, pero la pregunta es, ¿cómo le llamarías? ¿Le llamarías como él? Si le llamarías como él, no parece tener sentido, ¿no? Incluso, es decir, antes de saber que tenga los cromosomas, probablemente le vas a estar llamando como ella basado en la apariencia. Y no porque no vas a saber qué cromosomas tiene, ¿no? Repito, el error de utilizar los cromosomas es que los cromosomas solo son un blueprint, no son lo que determinan si sos hombre o mujer. O mejor dicho, no es eso lo que significa ser hombre o mujer. El cromosoma, si no, yo puedo tener, repito, en una caja de Petri, los cromosomas XY, ¿significa que la caja de Petri es masculina o femenina? No, ¿verdad? No tiene nada que ver. Es lo que se manifiesta de la interacción genética, lo que puede llegar a ser hombre o puede llegar a ser mujer. Y ciertos cromosomas o ciertas cuestiones genéticas están relacionadas con ser hombre o ser mujer, pero no ser el factor determinante de qué es hombre o qué es ser mujer, porque eso solo es un blueprint. Como dije, es como ver una casa. La casa es la casa ya construida. El blueprint de la casa no es la casa. Llamarle al blueprint de la casa casa no tiene sentido, porque no es la casa, es solo el blueprint, es el diseño, por decirlo así, o las instrucciones para llevar a cabo la casa, pero no es la casa. Justificar toda una ideología que reduce a la mujer a un concepto abstracto que no sois capaces ni de definir. Porque si tú no puedes definir algo de manera simple es que verdaderamente no sabes mucho del tema. Y ojo, no lo personalizo. Lo dice quien tuvo a Rigoberto Hidalgo ahí. Es que el tema no, es decir, es simple en el sentido de decir, vamos a hablar de funciones reproductivas. Gametos masculinos, gametos femeninos. Vamos a analizar a la población que tiene gametos masculinos y ver cuáles son las características que tienen. Y vamos a ver cuáles son las típicas. Y luego a las que tienen gametos femeninos y a ver cuáles son las características típicas. Eso es simple, ¿no? No he dicho nada raro. Y basado en eso podemos clasificar que puede haber alguien que produce gametos masculinos, pero que tenga manos femeninas o, en fin, ¿no? O un cerebro femenino y por ello una identidad femenina. No es complicado en ese sentido. Lo que pasa es que no es un todo. No se puede reducir a una cosa. Y definitivamente no se puede reducir a la genética puramente. La genética está relacionada con eso, pero no es eso. Eso es confundir literalmente el mapa con el lugar. En general, las cosas se tienen que explicar de manera simple. Una mesa, ¿qué es? Una silla, ¿qué es? ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Ni siquiera una mesa se puede definir de forma simple. Está el famoso ejemplo de que es un juego. No se puede definir que es un juego de forma sencilla. Es bien complejo definir un juego. Vas a dejar cosas afuera que consideras que son juegos. Y si agregas a esas cosas, vas a introducir otras cosas que no consideras que sean juegos. No se puede, ese es un problema de las definiciones. Lamentablemente es un problema de las definiciones porque es un problema de límites, ¿no? Es un problema puramente de identidad, ¿no? ¿Cómo se identifica una mesa? Es un problema de identidad, es el famoso barco de Teseo, eso no se ha resuelto, es complicado. Son conceptos y obviamente se pueden hacer conceptos que funcionen la mayoría de veces y eso es lo que se tiene con definir hombre y mujer, pero resulta que sí tenemos situaciones en las cuales un cuerpo de hombre tiene una identidad femenina y es así, es el caso y hay que entender eso porque es una persona, no es una cosa, no es como decir, bueno, no me importa cómo lo voy a definir, no, es alguien que tiene
deseos de que lo llamen de cierta forma o lo reconozcan de cierta forma. A la mesa no le interesa cómo está definido, a un juego no le interesa, pero a una persona sí. Entonces, aunque sea un grupo pequeño, pues hay que tratar de entenderlos y protegerlos. Han estado siempre con nosotros. Ahora mismo estáis intentando, para poder justificar toda la agenda queer, un montón de teoría abstracta y aparte decir ser feminista, que es un movimiento que lucha por los derechos de la mujer o en contra de las opresiones. A mí no me interesa la teoría queer. No me interesa esas cuestiones. Me interesa que se puede hablar del género sin generalizarlo o sin reducirlo a una sola cuestión. Eso así es y acabo de dar como 1000 ejemplos de por qué. Y no sabéis ni definirlo. Entonces, si nada es un hombre, nada es una mujer, yo mañana, según la teoría queer, puedo ser una mujer. O sea, estamos. No, yo no creo, es decir, no me interesa la teoría queer. Yo no creo que mañana puedas decidir voy a ser mujer. Si decidís eso es porque eso es un gusto, una preferencia. Si es algo que siempre has tenido, es algo que puede ser parte de tu identidad. Entonces no lo vas a decidir, simplemente ya lo traes. Y me parece raro que lo diga alguien que dice que hay ciertos roles que ya vienen como parte de tu biología, ¿no? Pues ese tipo de identidad viene como ya parte del cerebro y la forma en que se desarrolló la persona. No es cambiable, no es negociable. Hay personas que puede ser que se crean mujer es decir, solo se creen mujer o que prefieran cuestiones femeninas y no que tengan esa identidad arraigada en su yo de ser mujer. Es decir, no es que ser mujer sea nada, es algo en específico y ya lo expliqué. Podemos iniciar con los gametos, generar características y clasificar basado en esas características, incluyendo la identidad. Hablando de humo. Y por cierto, me ha pedido un amigo mío biólogo que se quería meter. Vale, le voy a dar paso a la llamada porque has hecho una afirmación que yo no soy biólogo, yo tengo ciertas nociones y me gustaría saber. Sí, a ver si se va a meter, porque me gustaría que me respondiera o que te respondiera a ti al tema de que la naturaleza y la biología no es binaria. No es binaria, es decir, es modal. Por ejemplo, las manos femeninas caen en un umbral, no es una sola medida, no es una sola medición, no es una sola característica. Aún los cromosomas pueden fallar, ¿no? No se tiene solo XX, XY, se pueden tener variaciones de estas. En ese sentido no es binario. Sí, se puede tener en un mismo cerebro regiones masculinas, regiones femeninas, y es el famoso cerebro mosaico, que es lo que se entiende actualmente de cómo es un cerebro, ¿no? Un cerebro, no existe un cerebro perfectamente masculino que todos los hombres tenemos, ni un cerebro perfectamente femenino que todas las mujeres tienen. Lo que hay es cerebros que generan una identidad masculina, ciertas preferencias típicas de un hombre o de una mujer, y con ciertas regiones que pueden estar feminizadas, en fin, es así, es complejo. Verdaderamente hay, o sea, es la primera información que tengo. No sabía que habría zorres o que habría tores o vaques. Eso yo no lo sabía. No, a mí lo que me llama la atención es, no sé hasta qué... Pero hasta en los gatos hay estas cuestiones cromosómicas, ¿no? Que hay XXXX o en fin. Desconozco cuál es su experiencia con este tema, pero si han conocido alguna vez a una persona intersexual, porque yo, por ejemplo, tengo una cono amiga, como le digo yo, una cosa entre amiga y conocida, Natanea, que les recomiendo a quien les interese, porque además está muy interesada en estos temas, que la pueden encontrar en Twitter. Natanea es una chica intersexual. Y precisamente las personas nacidas como hombre, entendiéndolo desde XX, XY. Entonces se suelen hacer tratamientos y cirugías para adaptar al sexo de esa persona que más le corresponde unos genitales que se ha cortado. ¿Se ha cortado el stream o qué? ¿No? Sí, sigue perfecto. Sí, vale, sí. Gracias, chicas. Oye, pues no sé por qué me han dicho que se ha cortado, cabrones. ¿Volvió? Sí, Nada, se le fue el internet a la persona que lo puso. Que recargue la página. Sí, no, pero han sido varios, ¿eh? Sí. Acá seguimos. Hubo un mini corte de streaming, sí lo ha habido. A ver. Bueno. Se debe haber caído el internet un segundo, sí.
En resumen, las personas intersexuales no forman parte de una suerte de tercer sexo ni nada similar. Al contrario, son una pequeña anomalía dentro de lo que es la naturaleza común XXXY. Me parece que tenemos... Sí, algunas sí. Bueno, sí, sí. No sé qué tiene que ver esto con que no sea binario. La función reproductora es binaria. Solo hay dos gametos, hay dos tipos de gametos. Las características de estos gametos no son binarios. Igual las características sexuales no son binarias. A eso se refiere con que por ejemplo, un espermatozoide puede medir tanto, otro medir tanto, tener una cola que no lo sé, dos cabezas. En fin, no es una distribución de características binarias. La función reproductora es binaria, sí. Las características sexuales no son binarias, son bimodales. Un segundo. Voy a darle paso a Lakes, amigo mío, y verdaderamente le he visto en el chat y digo que me encantaría. ¿Qué tal, hermano? Un placer verte como siempre. Tienes el micrófono silenciado, que lo sepas. Tienes el micrófono silenciado, hermano. Ahora, bueno, te presento a Wasi y a Isa, a Valentina ya la conoces, y a Vero te la presento. A mí te he dado paso, tío, porque verdaderamente, Wasi, le podría repetir el hecho de que la biología no es binaria. No sé si has repetido eso textualmente. ¿Hola? Sí, es bimodal. Vale. Yo me gustaría saber tu opinión como biólogo de esta afirmación. A ver, que la biología no es binaria es sustancialmente correcto, pero ¿qué pasa? Que, a ver, la biología humana y en el caso de la especie Homo sapiens, que somos nosotros, somos una especie binaria, es decir, que tenemos un sexo binario. Hay dos sexos, masculino y femenino, que se definen por los cromosomas principalmente. Y después esos cromosomas son los que van a determinar. Los cromosomas no definen la sexualidad. Yo no puedo creer que un biólogo esté diciendo eso. Y para que no crean que soy alguien que no sabe estas cosas, yo soy médico molecular. Yo tengo un posgrado en esto, en medicina molecular. Si la genética fuera hombre o mujer, tener solo los cromosomas en un plato de Petri me diría que un plato de Petri, una caja de Petri, perdón, es masculina o femenina, lo cual es falso. Es decir, no es una mujer lo que tengo ahí, es el blueprint de lo que puede ser una mujer. Lo que se genera o el fenotipo de esto es lo que llega a ser una mujer, o es lo que es una mujer en ciertas secciones. Y me parece raro que alguien que diga que es biólogo no entienda esto, la verdad. Se analiza, y en neurociencia es bien sencillo. Se tiene un cerebro que tiene regiones masculinas o tiene regiones femeninas, y cualquier hombre tiene más de alguna región femenina y cualquier mujer tiene más de alguna región masculina. Y no quiere decir que sea una única medición de esa región. Esa característica, al igual que como expliqué de los espermatozoides, puede haber mucha variabilidad respecto a la característica. La característica es bimodal, las características sexuales son bimodales. La función reproductora es binaria. Eso es diferente, ¿no? O sea, se producen o un gameto masculino o uno femenino. Las características de quienes producen estos no son binarias, son bimodales, son distribuciones bimodales. No van a encontrar ustedes ningún estudio donde diga analizamos las características sexuales de hombres y mujeres y hayan dos líneas rectas nada más en esas características. Van a ser dos modos, ¿no? Que se entrelazan entre sí. Ni siquiera son modos separados, son modos que tienen sobrelapamiento entre sí. Y en cerebros ese sobrelapamiento es grande. ¿Qué tipo de hormonas o qué proporción hormonal vas a tener? ¿Por qué? Pues porque igual que el ser humano es binario, pues muchas otras especies también lo son. Eso es porque disculpa que me llaman. Vale. Eso es porque principalmente el sexo humano se establece a modo anisogámico, es decir, que hay unos gametos de distinto tamaño, distinta inversión, ¿vale? ¿Se me está escuchando bien? Sí, te oímos perfecto. Claro.
Entonces, eso significa... Pero no puedo creer que... Solo escuchen el tamaño de las tonteras que está diciendo. Sí, los gametos son binarios, porque esa es la función reproductora. Esa es la función reproductora sexual. Eso no quiere decir que las características sexuales que está diciendo él sean binarias. Son bimodales. Los reto, busquen un solo estudio donde hayan analizado características sexuales y se tengan dos líneas rectas completamente separadas, no lo van a encontrar. Son modales, son distribuciones. Estamos hablando de población, tienen que ser distribuciones. Y no son distribuciones separadas. Hay sobrelapamiento entre las distribuciones de caracteres femeninos y masculinos. Por eso un hombre puede ser mayoritariamente masculino y aún así tener manos femeninas. O tener ginecomastía y no quiere decir que deje de ser hombre. Que su cuerpo en general deje de ser hombre. O que su identidad sea de mujer. No tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Están relacionadas? Sí. ¿Que estén relacionadas en forma de causa y efecto? No. Anisogamia, que hay un distinto tamaño de gametos. Eso no tendría sentido en un sistema que no fuera binario. El sexo tiene que ser binario, si no, no sería sexo. No, la reproducción, la función reproductora es binaria. La función reproductora es binaria. Los caracteres sexuales no son binarios. Es decir, cuando hablamos de que yo puedo definir, esta persona es mujer porque produce gametos, estoy refiriendo únicamente a la función reproductora. De ahí no puedo decir que tiene manos de mujer o manos de hombre, porque dentro de las distribuciones de características es hasta que me doy cuenta, o es decir, puedo decirlo, pero podría ser que me equivoque, porque informarme del tipo de gameto que produce no me informa necesariamente, no digo de forma general, me refiero a necesariamente el tipo de manos que va a tener una persona o el tipo de cerebro que va a tener esa persona. Asexualidad serían otro tipo de sexos. Y sí que hay especies que tienen cosas parecidas, pero aún así sigue siendo sexo binario, anisogamia. Es decir, hay una inversión de gametos distinta. Si no, ya no es sexualidad, es otra cosa. Eso es en función reproductora. Le está confundiendo qué es una función reproductora con cuáles son las características sexuales. Pues asexualidad, como podría ser la replicación asexual de algunas medusas o algunos pólipos, pero es que el sexo no tendría sentido de existir. Las leyes naturales funcionan así. No funcionan así. La reproducción sexual es binaria. Los caracteres sexuales no son binarios, son bimodales. Y definitivamente no es la genética, es decir, la genética es el blueprint que podría determinar eso, pero no puedo decirte que porque alguien tiene este cromosoma específico, porque no es reducible, los caracteres sexuales no son reducibles a un único cromosoma, a un único gen, no son reducibles. Por eso es de que puede tener alguien un órgano reproductor masculino, mientras tener un cerebro bastante feminizado. Porque depende de otros receptores, de receptividad o qué tanto logra penetrar la testosterona en el cerebro, qué tan receptivo es el cerebro para eso. Para eso, en eso no está únicamente en los cromosomas XY, en tener un único cromosoma o tener un único gen. Es más complejo que eso. La forma no, y yo te he metido porque verdaderamente me ha chocado esa afirmación, no porque yo tuviera las herramientas para desmentirla, pero, o sea, y Wasi, ¿a qué te refieres con bimodal? Pues de que estadísticamente se describe una distribución de datos con picos o modas en donde se permite el rango de valores a lo largo de un espectro, incluyendo puntos intermedios en donde los picos son meramente principales. Ahora, sí que estoy de acuerdo en decir que el sexo biológico es binario, porque también estoy de acuerdo en que no existe un tercer sexo, que es la intersexualidad, pero no, el sexo biológico, la biología sexual no es binaria, es modal. La reproducción sexual en humanos es binaria, porque está basada en el tipo de gametos. No quiere decir que las características sean binarias. Tampoco quiere decir de que haya un tercer sexo. Todas esas características y las diferencias se basan en dos tipos de sexo que se basan en el tipo de reproducción.
Pero repito, eso no quiere decir que yo le vea la mano a alguien y vea que es femenina y ya sepa qué tipo de órgano reproductor tiene, o qué tipo de identidad tiene, o qué tipo de cerebro tiene. No lo sé. O en qué áreas del cerebro es más femenino o masculino. No lo sé. No lo puedo saber. La intersexualidad es una variante biológica, mientras que los cromosomas también son variantes. Entonces, no puede decir la persona que ahorita está hablando que los cromosomas definen netamente y a todos los seres humanos los aparatos femeninos o masculinos. Porque entonces, ¿qué pasaría con las personas con síndrome de Swagger? Y no son una anomalía, son variantes. Aunque sea una anomalía, es algo que desmiente la idea de que el cromosoma XY es lo que define el fenotipo masculino o femenino. ¿Las veces has repetido esto? Sí, a ver, vamos. Sí. Alex, tienes tú la palabra ahora mismo. Perfecto. Cuando dice bimodal se refiere a que existen dos modas. Moda, igual que usamos ese concepto para algo popular, que precisamente es algo popular porque es algo que se repite. Y cuando se trata de algo bimodal significa que hay dos modas, algo que se repite. Pero eso no se refiere al sexo, se refiere a la expresión fisiológica o la expresión que nosotros podemos ver. Y claro, son dos modas, es decir, la expresión masculina o la expresión femenina. Es decir, puede haber individuos. ¿Cómo te vistes? ¿Cómo te desarrollas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? La gesticulación. O sea, no tiene nada que ver con el sexo. ¿Cómo no va a tener nada que ver con el sexo si es la forma en que evalúan los caracteres? Los caracteres sexuales se llaman caracteres sexuales porque vienen de personas que tienen gametos con una función reproductora específica. Repito, esto es confundir función reproductora con características sexuales. Las características sexuales son modales y se ve que no lo sabe, bien. Este es de los típicos que se gradúan con, por suerte, ¿no? De la universidad. Bueno, tal vez no, tal vez se graduó muy bien. Exacto. Eso es lo que estaba diciendo esta chica, supongo, que es el tema de la moda, ¿no? ¿Qué pasa? Que encontramos... No, son dos distribuciones. Cuando hablamos de modalidad en estadística estamos hablando de distribuciones. Hay dos picos y es una sola distribución continua que tiene dos picos. Y la mayoría en uno de los picos, es decir, es como dos montañas, ¿no? Pero no hay una división entre montañas, es continua. Y en cerebros esa división es bastante más pequeña. La similitud entre cerebros de hombre y mujer es bastante grande. Obvio, no digo iguales, pero es bastante grande. Y basado en eso, basado en la función sexual, que es binaria, se puede determinar caracteres sexuales típicos de hombre o de mujer, que ningún hombre tiene. Todos los caracteres únicos de hombre o una mujer, todos los caracteres únicos de mujer. Distintos extremos que también se pueden encontrar en ese tipo de fisionomía entre medias, entre un sexo y otro. Es decir, que no ha tenido un desarrollo normal, no ha tenido un desarrollo de modal. Por lo tanto, no encaja dentro de un perfil binario, como dice esta chica, pero son extremos de la campana de Gauss que puede simbolizarse de las dos modas. Dos campanas de Gauss, que eso lo conocerá más la gente, que tienen puntos intersexos, pero no son intersexualidades, o sea, no, es una expresión, como mínimo podría ser una expresión fisiológica intersexual, que es, como digo, una excepción del 0,00. Eso no importa si es una excepción. Yo no sé por qué creen que pueden obviar a las personas que desmienten la teoría como una forma general e inequívoca. Eso es como que yo dijera, todas las personas, yo puedo decir si una persona es blanca porque vive en país X, y resulta que no, que me muestran que hay una persona que es de color. Acaban de desmentir la idea de que puedo predecir o con exactitud, o que hay una relación de causalidad entre el área y el color de la piel. Eso es así, ¿no? Es decir, cuando te dicen de que es una pequeñez, ok, está bien, es una pequeñez. Si me estás diciendo de que la mayoría de personas
no caen en intersexualidades, perfecto, obviamente, así está bien, yo estoy de acuerdo, eso es poco. Las personas transexuales también son una pequeña parte de la población, pero son esa pequeña parte de la población que va en contra de esa regla y estamos hablando sobre esas personas. Entonces no podemos decir, no, las personas transexuales no existen porque la regla general, que no es absoluta ni causal, dice que todos los hombres son así. Y cuando hablamos de transexuales estamos hablando o de ciertas o de intersexuales estamos hablando de esa cola y no puedes negarla solo porque no es una generalidad. De eso es lo que se está hablando, de esa cola, de las personas transexuales que pertenecen a ese lugar o de las personas intersexuales que pertenecen a ese lugar. No estoy diciendo que transexual e intersexual sea lo mismo, solo me refiero a que están en colas. A eso es a lo único que me refiero. Y decir, bueno, pero ellos son anomalías, pero es de lo que estamos hablando y es lo que te está diciendo de que estas personas también tienen un tipo de identidad sexual, también tienen caracteres sexuales, pero no casan con la idea de que se puede reducir la sexualidad a una sola cosa, a un solo parámetro. % como mínimo, y no sé exactamente la estadística, pero es insignificante a nivel de estudio de la especie. O sea, sería una tontería que dedicásemos recursos a únicamente dedicar a esa parte de la... El estudio. A esa parte de la expresión, de la expresión sexual. ¿Qué significa que sería ridículo gastar recursos? ¿De qué estás hablando? Si una persona transexual tiene necesidades especiales por ser transexual, hay que gastar recursos. No le vas a decir, yo te voy a tratar así o asá porque, pues, es decir, veámoslo así. Digamos que el 0.0000000001 de la población es transexual. Y se da porque el 0.00000001 de la población tiene un cerebro cuyas regiones son más típicas por ejemplo, en el caso de una mujer transexual, más típicas de alguien que tiene gametos femeninos. ¿Qué? La vas a seguir tratando como hombre, aunque ahí te estás dando cuenta de que esa idea de que quien produce gametos masculinos va a tener un cerebro masculino acaba de ser desmentida en tu cara. 1, 2, claro que esto se investiga, señores. O sea, ¿cómo me vas a decir que es perder recursos? Esto se está investigando y es importante entenderlo porque antes se creía exactamente que eso no se podía dar y ahora se entiende de cuáles son las bases neurológicas de esto o neuroanatómicas de esto. Este es un payaso nada más, ¿no? Vale, perfectamente, te he entendido. Esta es la típica persona que si me dijera que es médico jamás iría a su consultorio. Nada, Alex, ¿algo que le quieras preguntar o así, algo que le quieras decir? Pues necesariamente a él no. A la contraparte antifeminista sí. Ajá. Perfecto. Dale, pues respóndeles. Pues a ver, sí quiero seguir señalando que el decir hay que definir a la mujer desde algo muy simple cuando las personas en general somos biopsicosociales, o sea, no es algo simple decir la mujer tiene útero y ya está, la mujer tiene cromosomas de estos y ya está. Cuando hablamos de una mujer, es una persona adulta cuya identidad de género y expresión de género se alinean en mayor o menor medida con un conjunto de normas, roles y expectativas sociales y culturales, que en diversas sociedades y contextos históricos se asocian generalmente al sexo femenino. Esta identidad puede estar influenciada por factores biológicos, sociales, culturales y personales, no netamente biológicos, y no depende exclusivamente de características biológicas, sino de una compleja construcción social y cultural de género. Aparte, esta definición es integral, porque nuevamente, independientemente de que a ti, Vero, no te guste hablar de personas de síndrome de Sjögren, yo te pregunto, ¿te has hecho un estudio cariotípico para saber qué tipo de cromosomas tienes? Y si lo tienes no necesitas un estudio cariotípico para saber si eres hombre o eres mujer. Más que nada porque cualquier persona humana comparte componentes genéticos, fenotípicos, anatómicos, gonadales, hormonales, y generalmente coinciden todos en el mismo sexo. Por lo tanto, no necesito un estudio cariotípico para decir si soy mujer o si soy hombre,
Por no hablar de que, o sea, es que... ¿Cómo va a decir que no lo necesita si está diciendo que eso es lo que lo define, independientemente de cómo se manifieste esos genes? Está diciendo que lo que define ser hombre o ser mujer es tener ese cariotipo específico, no el hecho de que se manifieste, por ejemplo, en un cerebro más masculino o más femenino. Tiene que hacerse el cariotipo. Todo lo que está diciendo es desmintiendo lo que acaba de decirte, que lo que define a la mujer es el cariotipo. Que no me entra a la cabeza es, te denominas feminista, pero no sabes definir qué es una mujer. Entonces, ¿cómo vas a definir, o sea, cómo vas a defender los derechos de una mujer si no sabes lo que es una mujer? ¿Qué estás defendiendo? Porque no se define como una única cosa reducible a un tipo de gameto. Esa es la función reproductora. Pero las características sexuales femeninas o de mujer son más complejas. No se pueden tampoco reducir a una sola cosa, a una sola medición. No se pueden reducir a eso. Pero se puede determinar de que, por ejemplo, una mujer en identidad es aquella que se identifica con o que se complementa mejor con todos los roles femeninos y con un cuerpo femenino. Eso se puede definir que es mujer desde la identidad. Desde la biología, pues sí se puede definir por secciones, ¿no? Que se tiene un cerebro más femenino o más masculino, lo cual quiere decir que ciertas áreas son más de mujer y ciertas áreas son más de hombre. Por áreas, por sectores. El problema es cuando se toma un sector y se quiere generalizar y decir, entonces por ende todo es mujer. Porque el problema es que vas a tener casos en los cuales tomas este sector y generalizas y decís, yo que sé, tienes manos masculinas, entonces tiene que ser hombre. Y te vas a topar con alguien que tiene manos masculinas y resulta que todo lo demás es femenino. Por eso no se puede generalizar, porque no sirve generalizar. A ver, en sentido de estudiar y buscar patrones generalizables, pues sí tiene sentido. A lo que me refiero es de que no le puedes decir a una persona transexual, no sos transexual porque tenés manos masculinas. Porque está la parte de la identidad o del cerebro que es femenina. No, que a vos no te cierre la definición de WASI no significa que no lo haya definido. Lo explicó 3 veces. Entonces, una mujer es cualquier cosa, Isa. Disculpa, lo explicó 3 veces. Si vos tenés algún filtro que no recepciona, no es problema de WASI, es una construcción social, cultural, Isa, no meramente biológica. O sea, no tienen que traer a un biólogo para explicarnos lo que significa una mujer a nosotras. ¿Me explico? Es que biológicamente sí tiene significado. Concepto, pero que a vos no te cierre el concepto no significa que WASI no lo haya explicado. Lo explicó 3 veces. Biológicamente tiene definición. Entonces, Isa, una pregunta, o sea, biológicamente tiene definición por partes. No hay una única definición de un lugar. No hay eso, no existe eso. O sea, en las distribuciones bimodales se va a encontrar eso, de que esta persona que tiene esta cuestión femenina parece que tiene esta cuestión masculina. Obviamente, la mayoría en general va a casar del lado masculino más que del lado femenino. Eso así es, pero la distribución en sí es un continuo con 2 picos modales, con 2 campanas de Gauss, por decirlo así. No, pero es que el problema... Un segundo, Isa, déjame intervenir, por favor. El problema que tenemos de este lado de la mesa con la definición, voy a darle el beneficio de llamar la definición a lo que, como habéis descrito a una mujer, es que yo mañana me puedo identificar con esa descripción, con esa definición. Sí, pero no generalizar. Por Dios santo, en serio. Por ejemplo, alguien mañana podría sentirse con la gana de ponerse un vestido. Un hombre se levanta mañana y dice, tengo ganas de ponerme un vestido. Quiere decir que se vistió como mujer. No quiere decir que de forma general se convirtió en mujer. O quiere decir que siempre ha tenido una identidad femenina. No quiere decir que todo su cuerpo sea una mujer. Es por partes. Es por secciones. Yo mañana podría ser una mujer. ¿Cierto? Sí. No, yo no creo que mañana él pudiera ser una mujer si nunca se ha identificado con ser mujer. Si puede variar eso como él lo está diciendo, es un gusto. Es decir, te gusta esta cuestión femenina o es una preferencia, pero no es tu identidad. Hay una diferencia, repito, hay una diferencia entre creerse mujer y tener identidad de mujer. pues una no es negociable. Mañana, sí, mañana J se despierta y... Bueno, para, puede ser un rato que Un segundito, para hacer un paréntesis, aprovechando acá el biólogo. Muy bueno el bigote. Vale.
La boxeadora. El del bigote. ¿Se acuerdan de la boxeadora Iman Khelif? Sí, Imane Khalif. Exacto, que no sé si estuvo en las Olimpiadas de 2023. Sí. A ella la trataron de hombre, o sea, incluso creo que la habían expulsado inicialmente considerando que era un hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía niveles altos de testosterona. Sí, de hecho yo misma, cuando esto ocurrió, hice un video contrariando a prácticamente todo el mundo dentro de mi comunidad, diciendo, mirá, pese a que todo el mundo está diciendo que es un hombre porque tiene altos niveles de testosterona, yo lo que estoy viendo acá es que hay fotos, hay registros de la infancia de esta nena y donde ven que está vestida como una niña, donde siempre la han tratado como una niña, etcétera. Entonces me parece raro pensar que sea un tipo disfrazado de mujer anotándose en esa categoría para ganarle a otra mujer, teniendo en cuenta que toda su infancia parecería mostrar que efectivamente era una mujer y que habían ciertos diagnósticos que podrían explicar perfectamente esa diferencia a nivel segregación hormonal que se presentaba en ella. Y resultó, tiempo después, que con muchos más análisis y muchos más exámenes, se comprobó que efectivamente, biológicamente, era un tipo. Y quizás eso ni ella ni su familia lo sabían, porque nunca lo habían sometido a escrutinio como sí lo hicieron estas organizaciones que necesitaron comprobarlo. Pero te puedo decir que incluso que yo desde el comienzo defendí la postura de que probablemente aún con ciertas anomalías en términos de segregaciones hormonales, etcétera, era una mujer y había sido tratada como tal durante toda su infancia, pasó el tiempo, se examinó a fondo y se comprobó que efectivamente era un tipo y yo he tenido que decirlo y no pasa nada en reconocer las cosas, digo, porque si quieren. Vamos, que era un hombre. Sí. Biológicamente hablando, era un hombre. Yo quería responder. Perdón. Ajá. Sí, aunque no. Sí. Perdón. O sea, quería responder a que independientemente la palabra mujer es polisémica porque tiene múltiples significados y en este caso aceptaciones. Ahora, la definición que yo he dado es integral porque reconoce a la mujer en todas las estructuras sociales. Y respondiendo a lo que tú mencionaste, Jota, sí, tú puedes definirte como una mujer de acuerdo a la operatividad del concepto que se maneja en tu sociedad. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿la identidad trans de qué depende en España? Es que. Hicimos esa pregunta. Es que. De lo que yo sienta. De lo que yo sienta. Es decir, yo ahora mismo me puedo autoidentificar como mujer y denunciarte si osas a decirme que no es cierto. Te puedo denunciar por transfobia. Es una exageración eso, si tú ves al oso y dices, no, tú eres osa. Jota, si puedo intervenir. Sí. Por supuesto, sí, perdón. A ver, todo este debate es estéril primero porque, a ver, para empezar, la disforia de género no tiene nada que ver con la transexualidad como se está vendiendo a día de hoy. Claro. Para empezar, o sea, si existe, que claro que existe, esa disforia y se tiene que demostrar que es algo que, por cierto, ya se hacía antiguamente y se sigue haciendo. Lo que pasa es que ahora, aplicando la ley, sitúas una ambigüedad legal brutal y haces que la relatividad de lo subjetivo de a ver qué me percibo yo genera una desprotección ante la ley para muchas personas, incluidas esas personas que son transexuales de verdad, que realmente han pasado todo el proceso porque realmente tienen esa disforia sexual, que es algo muy distinto a lo que modernamente se está usando, que es la autopercepción de género como si fuera una identidad de un rol, de como quien hace roleplay o hace o se siente pues más valiente o se siente de una característica del zodíaco. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Yo no creo que la identidad de género sea solo que, prefiero tener estas cuestiones femeninas. Eso es una preferencia. O estas cuestiones masculinas. Eso es una preferencia. Tu identidad es independiente de esas dependencias. Independiente no quiere decir que no esté relacionada. Obviamente está relacionada, ¿no? Tiene nada que ver la moda, la modernidad que nos están vendiendo sobre la
Es decir, a lo que voy es de que, por ejemplo, yo tengo identidad masculina. Si mañana me pongo un vestido, sigo teniendo identidad masculina, independientemente de que me ponga un vestido, ya sea porque no me lo voy a poner porque sea mi identidad, o me complemente la identidad, me lo voy a poner, no que yo que sé, porque estoy jugando, porque estoy molestando, o yo no sé. No se me ocurre una otra razón. De lo contrario, si fuera puramente ser mujer, utilizar un vestido, por ejemplo, en el momento en el que yo me pongo un vestido, mi identidad no importa, lo que importa es que tengo un vestido. Y eso no puede ser así, ¿no? Lo que define la identidad, yo puedo tener un vestido y lo hice por molestar, porque me gusta molestar, o yo no sé, o porque me gusta usar un vestido y aún así sentir que tengo una identidad masculina. En la que percibimos el género con realmente un conflicto interno que es brutal, que son estas personas que realmente tienen esa disforia. La gente que no tiene disforia de género no puede saber hasta qué punto les puede perturbar el estar en un cuerpo equivocado. Pero esas personas están saliendo perjudicadas y, de hecho, en nuestro podcast que hicimos recientemente, que tuvimos una persona transexual que dijo precisamente que se sentía totalmente desprotegida y estafada porque a partir de la ley trans, ahora cualquiera podría identificarse como persona mujer trans o hombre trans y, por lo tanto, todo el proceso que había pasado ella, que había tenido que estar sufriendo un proceso que realmente ella entiende que es necesario, no le sirvió de nada porque ahora cualquiera puede coger y acogerse a las leyes que le protegen a ella. Que, por cierto, no estoy yo de acuerdo en esa desigualdad legal, pero aún peor en la relatividad que se está generando ahora con esta ley trans. Por lo tanto, yo creo... A ver, solo que creo que hay que tener en claro que la ley no es lo que genera la desigualdad, es el mal uso de una ley lo que genera la desigualdad y es el trabajo de un político adelantarse a que las personas puedan malutilizar una ley, sí, y poder decir esta ley bajo este contexto que vivimos, las personas no logran llevarla bien, así que no la podemos colocar también. Pero no es la ley la que hace algo malo, es cómo utilizan las personas las cosas, lo que es aprovecharse de la ley o no. Obviamente la idea de la ley es que las personas trans no tengan que pasar por un gran problema para tener para ir más acorde a su identidad, ¿no? Tener papeles ya fijos. Y esto, ¿no? Que eso funcione a nivel general social, probablemente no, pero no es la ley, es la gente que se aprovecha de esa ley. Y eso también quiere decir que si no funciona hay que quitarla, eso también. Y todo el mundo debería verlo. O al menos cambiarla. Que no puedes... Adelante, Jota. Aquí viene una pregunta para mí muy importante. Yo me he topado recientemente con un caso de un niño que tiene una disforia de género muy grande. He hablado con sus padres y verdaderamente me ha cambiado mucho el chip porque el chaval me sigue. Le llamo chaval porque él era una mujer que está transicionando a hombre. Me ha chocado mucho este tema porque yo tenía una visión muy cuadriculada, conservadora y demás. Sigo teniéndola en muchos aspectos. Pero verdaderamente a mí lo que me choca es el hecho de que una persona que verdaderamente sufre una disforia de género y se encuentran en su cerebro funcionamientos más típicamente femeninos, aún así se le podría llamar mujer trans o hombre trans. Lo que no se debería de hacer es el término mujer, decir, no, eres una mujer igual que el resto. Hay una clara distinción. Ahí es donde... Pero es que es desde la identidad. No es una mujer igual biológicamente hablando, pero es que ni entre mujeres son iguales biológicamente. Son diferentes todas las mujeres entre sí. Lo que se busca, o eso es lo que yo entiendo, tal vez estoy mal entendiendo lo que está diciendo él, pero lo que se busca es de que son iguales en identidad. Son una mujer, es alguien que tiene la identidad femenina o identidad de mujer como una mujer trans como una mujer cis. Mi problema. Y es un tema semántico. Te comento también, y le comento a toda la audiencia que se habrá enterado que los trans no han aparecido ahora con la ley trans. Claro. O sea, las personas trans llevan toda la historia de la humanidad existiendo y han ocupado roles distintos a hombres y mujeres. Es decir, cuando éramos cazadores-recolectores, aún así existían trans y no ocupaban el rol masculino de ir a cazar ni el rol femenino de recolectar. Aún así, ocupaban un rol importante dentro de la sociedad. Eso sí, sabían lo que eran, no se confundían entre los hombres, ni intentaban ser cazadores con los hombres, ni intentaban ser recolectores con las mujeres. Ocupaban un rol especial y muy importante igual, porque ellos de esa forma conseguían cohesionarse socialmente
Y por cierto, ese rol normalmente solía estar relacionado con el tema del misticismo o de la ancestralidad. Sí, ok, pero eso no quiere decir que ahora tenga que ser así. Si una mujer trans quiere llevar todos los roles de mujer en la sociedad, lo puede hacer. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene que ser bruja para poder ser mujer trans. O no sé qué está queriendo decir aquí. ¿No? De cosas muy relacionadas con este tipo de prácticas que hacían como de curanderos, ¿no? Y de médicos. O sea, eran personas que realmente eran como chamanes. Y eso sigue existiendo. Incluso hay tribus como, por ejemplo, en los apaches de indios americanos que lo que hacen es tener la función o el rol de dos espíritus. Ahora bien, tú no puedes coger eso y decir, no, es que hay multitud de géneros distintos. No, realmente hay dos sexos y después hay una expresión, unos roles que pueden ser más masculinos, más femeninos. Que eso yo podría entender que... Lo cual lo hace bimodal. Pero la expresión se refiere a los caracteres sexuales. Se refiere a los caracteres sexuales, que son bimodales. La función reproductora es binaria, no es lo mismo. Están relacionadas, pero no es lo mismo. Se tratase de eso. Ahora no intentemos confundir a la peña diciéndole que los roles, que el género es el sexo y que por lo tanto una persona trans, que es mujer, que ha hecho la transición a mujer, no es mujer trans, sino que es mujer. Eso no pretendamos confundir porque lo que... No, desde la identidad siempre es mujer. Desde el cuerpo que tiene siempre va a tener partes masculinas, pero también un hombre va a tener partes femeninas. Sí, yo no veo el problema aquí, no veo cuál es el problema. Con decir, es decir, entiendo que no se le diga que es completamente, que su cuerpo es completamente de mujer. Está bien, pero es que ninguna mujer tampoco es completamente de hombre, es bastante más femenina o bastante o con uno que otro carácter masculino, incluso desde el cerebro, ¿no? En el cerebro es el ejemplo más fácil de ver porque el sobrelapamiento en las distribuciones neuroanatómicas y de conectividad es bastante grande. Entonces es una situación de relativismo moral que ahora todo vale. Yo también entiendo por qué a un hombre no le puede gustar una mujer trans. A mí no, porque siempre se ve esa cierta masculinidad que a uno como hombre no le gusta, ¿no? Ahora puede venir J y decir que es mujer. Yo creo que eso perjudica principalmente a las personas trans. Y a las mujeres en general, porque ¿quién te dice a ti que no me voy a meter yo en un baño de mujeres? Y yo creo que soy una persona bien intencionada, cristiana, católica y jamás le haría daño a ninguna mujer bajo ninguna circunstancia. Pero se están viendo casos de personas que aprovechan estas leyes para estar en lugares donde no les correspondería de estar. Isa, Iguasi, si queréis intervenir, que he visto que has quitado el micrófono. Pero es que eso es independiente. Es decir, si una persona quiere hacer algo, lo va a hacer independientemente. Ese es un medio y tal vez le están dando más medios y eso se puede argumentar. Pero solo decir que pusieron esto y por eso la gente está utilizándolo, pues sí, la gente siempre va a utilizar lo que pueda a su favor para sus cosas locas, ¿no? La gente loca siempre va a estar loca. La gente enferma siempre va a estar enferma. Pero ¿y qué? O sea, las cuestiones de los baños, aquí en los países nórdicos ni siquiera hay diferencias en baños. Todos vamos al mismo baño y nadie está haciéndole nada a otras personas. No creo que tenga que ver, la verdad. No, sí, qué bueno que Alex nombre que hay numerosos animales en el planeta con comportamientos homosexuales, más de 2000 especies, ¿verdad? Y en este sentido no se horrorizan, tanto como el humano, históricamente. Es que acá nadie está en contra de la homosexualidad, ¿eh? De hecho, yo soy bisexual. Buenas. Eso es otro tema. La homosexualidad cumple una función muy importante. Bien. Eso es otro tema diferente, ¿no? No, aquí va a ir con el rollo de que la homosexualidad es el rol de como apoyo. Pero es que no es necesario de que un homosexual tenga ese rol de apoyo. Ni siquiera tiene que ver con eso. Es decir, el homosexual puede apoyar a una persona con hijos o a una persona sin hijos. Y es independiente de que sea o no sea homosexual. De que a lo largo de la historia han tenido esa función o han ellos querido generar esa función, ok, perfecto. Pero ¿y eso qué? Es decir, no es
su derecho a la homosexualidad basado en que tienen este rol específico, o no es que porque son homosexuales tienen que tener este rol específico. Eso es absurdo. Paquetito así estereotipado donde somos aquí el más carcamal conservador soy yo, y yo con la homosexualidad en sí no tengo ningún problema, pero es que no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando del concepto de lo que es o no ser mujer. De hecho, la propia homosexualidad no tendría una definición lógica bajo las descripciones que la teoría queer da. Totalmente. Sí, eso tal vez es cierto, pero a mí la verdad la teoría queer no me interesa. Sexual, porque claro, si yo me siento atraído por mi actual novia, pero mi actual novia me dice que se siente hombre, sería homosexual. Que fíjate en las paradojas que nos metemos bajo la teoría queer. Aunque yo creo que se podría explicar. Si yo tengo una identidad masculina y me gusta alguien que tiene una identidad masculina, pues es una homosexualidad desde la identidad, ¿no? También se puede ver como una cuestión por partes, ¿no? No lo sé, no me interesa la teoría queer. Digo porque se demoniza este tipo de comportamientos homosexuales, por lo menos en mi país, el presidente Javier Milei, que es homofóbico, ha hecho declaraciones, ustedes las han escuchado en Davos, sobre cómo estigmatizó y demonizó a los homosexuales diciendo que son PDF. No, entonces, perdóname, yo escuché esa intervención completita y no dijo eso. Esa es un recorte descontextualizado. Si vos sos mileísta, esperame un segundito. Estamos en la Argentina. No, yo vi una charla. Pueden escucharlo la gente, los dichos en Davos, y yo lo padezco. Sí, por favor, les pido que lo escuchen, porque que lo escuchen entero, no ese pedacito. No, por favor, no me interrumpas, gracias. En las mujeres estamos totalmente desprotegidas, incluso en las niñas también, gracias al presidente que nos desampara políticamente, quitando Ministerio de Mujeres, programas y políticas de prevención hacia las mujeres y sus niñas, y estamos padeciendo cifras elevadas de femicidios en la Argentina gracias a un presidente como es Javier Milei, machista y misógino, con dichos horrorosos como lo que ha dicho sobre los homosexuales que son PDF, y a nosotras nos estigmatiza todos los días e incita a la población a ejercer violencia sobre nosotras. Me parece una banda todo esto. A mí no me gusta Milei porque es sionista, pero eso no es el tema y Valen te quiere responder. Mira, yo te lo puede decir cualquier persona que me conozca de mi entorno, ¿eh? Yo en las elecciones presidenciales he tenido que votar a Milei porque de todas las opciones me parecía la mejor, pero soy bastante crítica también con Milei. Así como le doy una de cal, le doy una de arena. Y en las últimas elecciones de octubre directamente no voté. Dicho esto, aclarado este punto, cuando escuchamos las declaraciones de Milei en Davos, si no escuchamos el videíto que se viralizó por TikTok, por Instagram y por Twitter y nos ponemos a escuchar la charla completa, cualquier persona es capaz de darse cuenta que el tipo no está diciendo que los homosexuales sean PDF. Está diciendo que hay un caso concreto de PDFs que eran homosexuales y que por el hecho de ser homosexuales nadie se atrevió a condenar ese hecho con la rigurosidad y con la sensatez con la que debería haber sido hecho, porque hay una cuestión, hay como un miedo generalizado a acusar a personas que cometen delitos si esas personas resultan ser homosexuales. Muy distinto a señalar y criminalizar a todos los homosexuales. De hecho, yo siendo bisexual, escuché esa charla entera y en ningún momento me sentí atacada ni sentí que me estuvieran tratando de ser una PDF. Ahora, dicho eso, el ministerio el gobierno de Milei no te desprotege por ser mujer, por cerrar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, porque de hecho yo digo que se han quedado cortos. Ha sido una buena declaración de intenciones, es un primer paso, pero desde luego no resuelve el problema que hay en Argentina con el feminismo, siempre y cuando sigamos siendo parte de la CEDAW, de la Convención de Belém do Pará y todo este tipo de convenciones que de alguna manera medio implícita terminan obligando a que tengamos leyes de protección a mujeres que nos dejan en una gran desigualdad ante la ley, y donde los juzgados, amparándose en estas convenciones y en estas leyes, hacen absolutamente lo que quieren con causas muy complejas, muy complicadas, y terminan metiendo el feminismo en lo institucional bien a fondo. Y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue una buena declaración de intenciones, pero no basta, y el problema sigue ahí incrustado. Lo único que hemos logrado sacando el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad es que hayan un par de personas que no estén comiendo del cuento del feminismo a costa de las víctimas. Sí, bueno, no tengo ni idea de la situación en Argentina, la verdad. No me he metido mucho en cuestiones políticas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.